Estamos ya en comunicación con la senadora Teresa García, próxima diputada nacional. Teresa, buen lunes, ¿cómo estás? Gracias por atendernos, como siempre. ¿Qué tal? Buen lunes. ¿Cómo les va? Bien, Teresa, vamos a meternos un poquito en lo que dejó la entrevista que le hicieron ayer a Máximo en Cenital. Máximo en un momento plantea que dentro del peronismo hay diferentes miradas sobre cómo resolver el problema de la deuda externa con el Fondo Monetario. Plantea Máximo que hay algunos que creen que hay que desconocerla en su totalidad, hay algunos que plantean que hay que desconocer la parte de los intereses, e inclusive dice que hay algunos dentro del peronismo que plantean seguir con el roleo de la deuda, patearla para adelante, seguir tomando deuda. Eh, ¿En qué ámbito se da esa discusión acerca de qué hacer con la deuda, que es algo fundamental? Máximo también lo plantea, y por qué hay diferencias en algo tan importante y tan central dentro del peronismo? Bueno, las miradas diferentes existen a partir de que somos grupos diferentes Ujú. los que integramos esta fuerza política. Digamos, grupos del peronismo distintos que tienen distintas conducciones, distintas discusiones. Lo que es cierto es que nadie, absolutamente nadie, sea quien sea, puede gobernar en este país con este bloque de cemento que es el endeudamiento que tenemos. Ujú. Y seguramente yo creo que una vez que terminen ahora los estertores de la elección del 26, que ya deben terminar esta semana porque termina el escrutinio definitivo, lo que hay que hacer es discutir el tema de la deuda, porque es lo que se nos avecina dentro de 1 año y 3 meses. 1 año y 3 meses donde vamos a tener puestos los nombres de los candidatos, pero para mi gusto previamente tenemos que tener discutidos estos temas. El acuerdo en estos temas, porque solamente lograremos adhesión de otras fuerzas políticas en la medida que nosotros estemos de acuerdo. No es solamente el tema de la deuda, me preocupa mucho la situación de la salud pública en este país, porque el Ujú. tema económico mal se puede sobrellevar, el tema de la salud no, y hoy estamos desabastecidos por acción del gobierno nacional de cuestiones muy básicas respecto de la salud de la gente. Hay que discutir la educación pública, primaria, secundaria y universitaria. Hemos visto la reacción del gobierno frente al veto del presidente, la insistencia y la no financiación. Entonces, antes de elegir candidatos, siempre tuve esa idea, uno no tiene que discutir nombres, tiene que discutir hacia dónde vamos a ir, porque para volver a conquistar la credibilidad social tenemos que explicar a dónde vamos a ir, ¿no? Yo creo que este fenómeno de Milei es un fenómeno pasajero, como pasa en otros lugares del mundo, en otros lugares de América Latina, pero al final lo más castigado es la sociedad y va a volver a reaccionar. Ya nos hemos dado cuenta que la sociedad reacciona de manera intempestiva, ¿no? Así como ganó Milei en el 2023 inesperadamente, pero por el hartazgo que tenía la gente, Ujú. me parece que puede pasar a la inversa. Entonces nosotros tenemos que estar a tono con lo que está pasando, con la que representamos, ¿no? Hola Tere, ¿qué tal? Buen día. Silvano, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? Tere, hay dos temas que Milei ha puesto en la agenda ahora, en la agenda Sí. cercana, y me gustaría saber qué opinan ustedes, no a favor o en contra, porque eso está claro que de las dos leyes que te voy a mencionar, ustedes imagino que estarán en contra, sino profundizar un poquito algunos temas vinculados con esos dos proyectos de ley. En primer lugar, la reforma laboral. Me preocupa mucho el fin de la ultraactividad, dado que eso ha caracterizado fuertemente al modelo sindical argentino y le ha dado una potencia que otros modelos sindicales no tienen en el resto del mundo. Quería saber qué posición tienen ustedes sobre eso, qué estrategia tienen para discutir este tema de cara al conjunto de la población. Y en segundo lugar, la reforma previsional y particularmente el Ujú, aumento de la edad jubilatoria, de llevar ujú. la edad jubilatoria a los 70 años. Bueno, en homenaje al, entre comillas, la modernización y la actualización
del esquema laboral y del esquema previsional que tanto pregona el gobierno, yo creo que van a embatir con 2 proyectos de ley parados en la elección del 26 de octubre, lo cual creen que legitima cualquier decisión. La primera cosa que pienso, y lo veremos en el Congreso cuando haya ingresado el proyecto de reforma previsional y de reforma laboral, es que la primera cosa que creo es que nosotros no nos podemos oponer por oponernos, tenemos que tener un dictamen de minoría. Tenemos que tener la propuesta concreta y debatir en el recinto y votar de cara a la gente que esté mirando esa sesión qué es lo que plantea cada sector político. Porque si no hay proyecto en minoría para discutir, la gente no está pendiente del articulado y del inciso de la ley. Me parece que hay que poder explicarlo claramente. Las 2 cosas, ¿no? Sí. Y por otra parte, porque en la provincia de Buenos Aires en particular, yo voy a ser diputada por la provincia de Buenos Aires, la gente no vive en el éter, los jubilados y los trabajadores viven en el territorio. Por lo tanto, no será una afectación directa al presupuesto provincial, pero es una afectación indirecta, porque no tener reglas claras de juego en materia laboral, con los despidos que estamos viendo, un 50% de la población trabajadora e informal, digamos, tiene que ser una propuesta con mucha creatividad y con mucha iniciativa para corregir esta situación. Tenemos un país desindustrializado, la capacidad ociosa va creciendo cada vez más y por tanto hay cada vez más despidos. Entonces no me parece que sea un tema de modernizar de acuerdo a otros países del mundo y a las necesidades empresarias. Creo que hay que ver y discutir mucho para ver cómo se pone de pie nuevamente la actividad productiva, ¿no? Que es lo único que genera empleo. Teresa, ¿cómo se le explica a la mitad de los trabajadores y las trabajadoras en Argentina que ya fueron flexibilizados laboralmente, que ya laburan 12, 15 horas, que no tienen recibo de sueldo, o que en algunos casos trabajan en comercios, en gastronomía, en el Estado, etcétera, y que no gozan de los derechos que otros sí tiene y que por lo general el peronismo defiende, ¿no? ¿Cómo se les explica a ellos y sobre todas las cosas qué se le puede decir para que esas condiciones que tienen cambien? En principio creo que hay realidades distintas. Los trabajadores formales, aquellos que tienen aguinaldo, vacaciones, también la están pasando mal, digamos, pero hay un gremio que discute por ellos, todavía hoy hay paritarias, en condiciones deplorables, pero... Y después está el sector de los trabajadores informales, que yo no creo que alcance con la explicación de te van a hacer trabajar 12 horas por día, porque ya trabajan 12 horas por día, ya hoy trabajan 12 horas por día porque a nadie le alcanza. Un Rappi trabaja de Rappi, pero después trabaja de otra cosa. Sí. Me parece que tenemos que ir al centro de la cuestión, que es lo que usted dijo al final, la pérdida de derechos. No podemos tener un pueblo que pierda derechos, que esto lo empezó a perder con la ley Bases, porque es correcto decir la flexibilización laboral empezó hace rato. Ahora, si no nos paramos para poder discutir con seriedad lo que va a ser el destino de los trabajadores, de mínima vamos a tener 2 años más de deterioro laboral, de desindustrialización, de pérdida de oportunidades y apertura de importaciones, que ya sabemos cómo termina. Esto es el mismo modelo de Martínez de Oz, exactamente lo mismo. Entonces me parece que hay que ser muy valiente para enfrentar esta postura y esta discusión y poder explicarla con claridad. Eso es lo que yo digo, que no se reemplaza con la discusión de candidatos. Lo que hay que hacer es que la propuesta que tenga el peronismo sea entendible, hay que explicarla para luego poder ser acompañada, si no va a ser muy difícil. ¿Crees que esa valentía la tiene la CGT? La verdad que no. Yo sé que no va a caer simpático lo que digo, pero tampoco ando haciendo amigos por la vida. Nosotros tampoco, yo Teresa. creo que no, que lo que demostró en estos 2 años, con una pérdida creciente de empleo y con la malversación de los derechos de los trabajadores, no ha sido correspondido por las decisiones de la CGT. Me parece que ahora tienen una oportunidad, vamos a ver qué es lo que hacen. Yo creo que estas cosas hay que discutirlas de fondo.
sé que han postergado la elección del Triunviro 6 meses, bueno, así que los actuales responsables del Triunviro estimo que van a tener una postura de no malversación de sus representados, porque este es el problema de la política, de lo gremial y de las organizaciones, es un problema de representatividad. La pregunta es, ¿representamos lo que decimos representar? Si es así, tenemos que actuar en consecuencia. Ahí, Teresa, me parece, si me permitís una pregunta más y no te quitamos más tiempo, ¿sí? Sí. Pero me parece que me interesa mucho esto sobre la representación. Cristina dijo muchas veces hay que volver a representar. Así es. En estos días o en estos meses, te diría, pareciera ser que la discusión central dentro de un sector del peronismo, el peronismo del AMBA, si lo podemos llamar de alguna forma, o del Gran Buenos Aires, es la discusión sobre Cristina Axel. Sin embargo, me parece que a luz de lo que va a suceder en enero o en diciembre con la reforma laboral sobre todo, hay un problema muy grande de representación. La CGT representa a un sector cada vez más pequeño y que trata de que no pierdan derechos a pesar de que, como sabemos, los trabajadores que están en blanco ni siquiera llegan a fin de mes, etcétera, etcétera, ¿no? Las CTAs divididas hace mucho tiempo, la corriente federal que ya no participa en las discusiones en la CGT, los movimientos sociales que ya no tienen la potencia que tenían hace muy poquitos años, ¿no? Con las movilizaciones en las calles, etcétera. Un peronismo balcanizado en donde después del resultado electoral de Milei, reúne a muchos de esos gobernadores, inclusive al de La Pampa, a Silioto, ¿no? Me da la sensación, Teresa, de que el problema es mucho más grave que si es Cristina o es Axel, y que sin embargo termina monopolizando la discusión del peronismo una interna, cuando en realidad quizás estamos al borde de que se haga una reforma laboral que, como toda reforma laboral, quede para siempre, como pasó con el menemismo, ¿no? Con el monotributo, etcétera, quedó para siempre, no se vuelve atrás, por más de que haya grandes gobiernos, no se vuelve atrás en esas cosas, y nosotros seguimos escuchando si había que desdoblar o no había que desdoblar, si había que hacer la elección, como si pudiésemos resolver este quilombo solo cuando se vota, y no entendemos la situación en la que estamos gravísima, en donde la mitad, o por lo menos el 30%, votó convencido un proyecto político como el de Javier Milei, ¿no? De Sturzenegger, de Caputo, del JP Morgan, del Fondo Monetario, de Trump, etcétera, ¿no? Perdón que sea tan largo esto, pero... No, pero es cierto, es un análisis correcto, yo comparto. Por eso dije en algún momento, a mí esto no se resuelve con candidaturas, esto se resuelve representando. Nosotros, por alguna razón, después del gobierno de Alberto Fernández, pareciera que la sociedad no nos acompaña como nos había acompañado. Pareciera no, es así. Bueno, hay un problema de representación. Yo lo que creo es que no hay un problema de interna. No es una interna cualquiera, digamos. Acá, claro. Mire, el peronismo tiene historia de ser conducido. Al peronismo se lo conduce. Es histórico, y lo mismo que a los sectores gremiales, lo mismo, bueno. Sí. Yo creo que en este último tiempo lo que se dio es una discusión por la conducción. Sí. Y me parece vana esa discusión también, porque nadie puede negar que Cristina tiene una gran adhesión dentro del espacio político y además está en condiciones distintas a cualquier otro dirigente, porque tiene las limitaciones propias de su detención, de su injusta detención. Lo que me parece que todos los dirigentes deben tener la altura y el volumen para poder dar las discusiones que hay que dar, porque si nosotros no nos paramos en serio con el tema de reforma laboral, previsional, reforma impositiva y todas las barbaridades que imagino yo, que dado que se sienten con más volumen van a querer votar en el Congreso,
si no tenemos dirigentes a la altura que discutan esas cosas, va a ser un problema. La ventaja que ha tenido Cristina con este tema, por eso reforzó lo que ella había planteado con el desdoblamiento, ya está, ya pasó porque fue el 26, ya sucedió. Lo que quiso, imagino yo que lo que quiso decir Cristina es, advertimos que iba a pasar esto en un momento de mucha inconveniencia para que refrendara su poder Javier Milei. Porque en este acuerdo con Estados Unidos, en este acuerdo con el JP Morgan, en este acuerdo, lo que se nos va es además la soberanía, y no es una exageración. No, en cualquier momento nos van a traer la factura de compraventa de lo que corresponde por lo que han hecho. ¿Y qué vamos a decir en ese momento? No, por favor, bases militares en la Patagonia, no, se quedan con tierras raras. Esas cosas hay que discutirlas previamente para saber cuál va a ser la postura del peronismo. Teresa, te agradecemos muchísimo por todo este rato que nos dedicaste y también por la sinceridad y por la profundidad de la discusión. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo enorme.